Ahora vamos a hacer un ejemplo organizando los datos tanto en columnas como en filas. Tenemos nuestro ejemplo del capital inicial de 12 millones, el interés del 3.5% y del tiempo 240 con el cálculo del pago mensual. Queremos ver cómo nos cambia esta cuota cuando cambian la tasa de interés y el tiempo, o sea, cuando nos cambian dos variables. Lo vamos a hacer de la misma manera, aquí manual y aquí con la herramienta tabla. Aquí manual debemos tener en cuenta utilizar ya nuestra referencia mixta, o sea, una referencia que combina referencia absoluta y referencia relativa. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer en una sola celda una fórmula que nos permita replicarlo tanto hacia abajo como hacia la derecha. Hacia abajo nos cambia la tasa de interés y hacia la derecha nos cambia el número de meses. Vamos a hacer igual pago. La tasa es la de enseguida, pero entonces tengamos en cuenta dónde va a ser referencia absoluta y relativa. Hacia abajo, ¿qué cambiaría? Si queremos replicar hacia abajo, la tasa de interés nos quedaría entonces, la columna queda fija, pero nos tendría que ir cambiando la tasa de interés porque tiene que ir poniendo la tasa que está enseguida. Pero el número de pagos serían los mismos 180. ¿Qué significa eso? Que la columna es fija y la fila es relativa. Por lo tanto, la columna es fija, entonces le aplicamos referencia absoluta y la fila, como se va a mover, la dejamos así, que nos queda en referencia relativa. Número de periodos son los de arriba. Ahora analicemos lo mismo en el número de periodos. Hacia la derecha, ¿qué nos va a quedar igual? Vemos que si replicamos hacia la derecha, la fila es la misma. La fila sería la que iría fija. Le colocamos el signo de pesos a la fila. La columna iría cambiando porque necesitamos que cada vez nos ponga el número de meses correcto. Por lo tanto, a la columna no le pondríamos referencia absoluta, o sea, no la dejaríamos fija. La tasa, dijimos que la tasa está en la misma unidad, deberíamos tenerla en la misma unidad del tiempo porque el interés es anual, dividido 12. El valor actual menos los 12 millones, fijo porque necesitamos que tome siempre ese. Ahora vamos a replicar hacia abajo y hacia la derecha. Ya nos queda correcta la fórmula de esta manera y solo tuvimos que hacer una. Vamos a hacer la tabla, pero entonces con la herramienta tabla. Tenemos los mismos datos del capital inicial, el interés, el tiempo meses y el pago mensual calculado en fórmula. En las columnas tenemos el interés del préstamo y en filas el número de pagos. Aquí, en medio de los dos, debemos poner igual a la celda de pago. Tengamos claro que esto queda relacionado aquí con la columna de interés y con la fila de número de pagos. Señalamos toda nuestra tabla, teniendo en cuenta de señalar también nuestra celda que está señalando la celda de pago mensual, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, la celda de entrada. Entonces, en este caso, tenemos tanto celdas de entradas filas, que serían los números de pagos en meses, y celdas de entrada columnas, que sería la tasa de interés. Celda de entrada fila, recuerden que lo hacemos en nuestro modelo. Fila, número de pagos y celda de entrada columna, tasa de interés. Y así nos queda ya la tabla desarrollada correctamente.